Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Estamos ya en nuestra tercera clase de esta segunda lección del libro griego del Nuevo Testamento para principiantes del doctor Magen y hoy veremos otras reglas. Sobre todo nos concentraremos en los verbos. Hasta este momento hemos visto cuatro reglas que nos indican dónde el acento no puede ir. Estas reglas no son como en español para decirnos dónde el acento puede ir. Son para decirnos dónde no puede ir. Regla número uno, el acento agudo puede ir en las últimas tres sílabas, pero no dice cuál. El circunflejo solo sobre las últimas dos. Regla número dos, el acento agudo puede ir en la antepenúltima sílaba solamente cuando la última sea corta. Si es larga, no puede. Debe cambiarse a la penúltima, debe correrse una sílaba a la derecha. Número 3, el acento circunflejo puede ir sobre la penúltima sílaba solamente cuando la última sea corta. Caso contrario, si la última es larga, el acento circunflejo debe cambiarse en agudo. Y número 4, el acento agudo sobre la última sílaba se transforma en grave cuando ésta va seguida de una palabra sin algún signo de puntuación en medio. Ya veíamos eso en los videos anteriores. Si hasta este momento uno está confundido y dice, no sé dónde debe ir el acento, ni tampoco qué acento debe llevar una palabra, pues estamos bien. Las reglas son para decirnos dónde no puede ir un acento, no dónde puede ir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en griego para saber dónde va el acento? Pues bien, cuando aprendamos los vocabularios debemos aprender junto con la palabra dónde va y qué tipo de acento lleva la palabra. Es decir, tenemos que hacerlo de memoria, aprender junto con la palabra su acento. Si lleva acento agudo o lleva acento circunflejo y dónde va ese acento. Muy bien. Vamos a presentar otro tipo de reglas contrarias que nos indican dónde sí va el acento o qué tipo de acento lleva. Regla número 5. En Magen esta es la regla número 4. Le he cambiado un poquito el orden para hacerlo un poquito más claro. Este tema es sumamente complejo, sumamente difícil de entender. Bien, 5. Si una palabra lleva acento en la penúltima sílaba, o sea, es una palabra grave, esa sílaba es larga y la última es corta, ese acento debe ser circunflejo. Hoy veremos un ejemplo sobre esta regla. Número 6, los verbos tienen un acento recesivo y número 7, los sustantivos mantienen el acento en su forma nominativa. La forma nominativa quiere decir la forma en que está en el léxico. Cuando uno se aprende un sustantivo, ese sustantivo lleva un acento sobre X sílaba. Ese acento se va a mantener sobre esa sílaba siempre y cuando las reglas lo permitan. Generalmente va a ser alterado, va a cambiar de circunflejo a agudo y viceversa, pero se va a mantener en el mismo lugar. Sin embargo, en los verbos ese acento se mueve. Los acentos en el verbo son recesivos, es decir, se van hacia la izquierda lo más que se pueda, mientras las reglas lo permitan. Y eso es lo que vamos a notar hoy en los ejemplos. Tenemos esta palabra, este verbo, para esto tenemos que agarrar esa habilidad para determinar qué palabra es verbo y qué palabra es sustantivo. En determinado momento haré un video para explicar esa diferencia, ¿no? En español. En griego es igual. Los verbos indican acción, los sustantivos nos sirven para nombrar todas las cosas que nos rodean. Bien, en este caso, eginoscu, que es el verbo conocer, es un verbo. Lo primero que hacemos para determinar dónde va el acento, notemos que tenemos que correrlo lo más posible hacia la izquierda. Y el acento que va más hacia la izquierda es el acento agudo que puede ir sobre una de las últimas tres sílabas. Así es de que los verbos van a tener acento agudo, definitivamente. Van a tener también circunflejo, pero solo en ciertos casos. Generalmente van a ser agudos. Lo primero que hacemos es dividir esta palabra en sílabas. Y resulta que eginoscu tiene cuatro sílabas. Recordemos que cada sílaba de una palabra está compuesta por una vocal o por un diptongo. En este caso,
Tenemos nosotros aquí 5 vocales, sin embargo, el último es un diptongo, el diptongo U. Y entonces nada más tenemos 4 sílabas. Es una vocal, forma también un diptongo. Gi es una, bueno, hay una vocal, la yota, y forma otra sílaba. Nosk o nos eh, forma otra sílaba y ku forma otra sílaba. Muy bien. Si nosotros colocamos, por ejemplo, el acento agudo sobre la epsilon, cometeríamos un error. La segunda regla me dice a mí que el acento agudo solo puede ir sobre una de las últimas 3 sílabas. Por lo tanto, sería un error colocarlo en la cuarta sílaba, contando de derecha a izquierda. Si lo coloco sobre la iota, sobre gi, cometería otro error. Porque si bien es cierto, la regla me dice que yo puedo colocarlo acá, la regla número 1, la regla número 2 me dice que puedo colocarlo en la antepenúltima sílaba, es decir, aquí sobre la iota, solamente cuando la última sea corta. Y aquí resulta que la última es larga. Es larga aquella sílaba que tiene una vocal larga o tiene un diptongo. Este es un diptongo, el diptongo U, por lo tanto es larga. Entonces el acento no puedo colocarlo en la antepenúltima, sino que lo más que se puede alejar de la última sílaba es en la penúltima. Por lo tanto, debo colocarlo sobre la omega. Y la forma correcta de acentuar esta palabra es eginoscu, sobre la omega. Recordemos que el acento agudo era un tono hacia arriba. No lo vamos a pronunciar así, lo estamos pronunciando como si fuera un acento español. Veamos otro ejemplo. Eginoski o inoske. Hemos cambiado la última sílaba. Una vez más, dividimos en sílabas, también tiene 4 sílabas, pero ahora sí podemos colocar el acento agudo en la antepenúltima sílaba. ¿Por qué hicimos este cambio? ¿Por qué se pudo en este caso? Bueno, se pudo porque la última sílaba ahora es corta. Entonces la regla me dice de los verbos que el acento debe alejarse lo más posible del final. Es decir, debemos colocarlo en la antepenúltima sílaba. Sí se puede. Si no se puede, como es el caso de eginoscu, entonces sobre la penúltima. Lo alejamos lo más posible. En este caso, equinosque sí es posible. Y la forma correcta es colocar el acento sobre la iota. Veamos un ejemplo más. El verbo sose. Em, Me dice la regla que debo alejarlo lo más posible del final. Y aquí nada más tenemos 2 sílabas. Entonces la pregunta es, si solo tenemos 2 sílabas, ¿dónde lo coloco? Pues en la penúltima sílaba sería la forma correcta y el verbo se acentuaría sose. Sin embargo, recordemos la quinta regla, que en Magen es la cuarta. Indica, a simple vista, esta es una acentuación correcta, sose, pero me dice, si el acento cae sobre la penúltima, listo. La penúltima es larga. En este caso es larga porque tiene una omega. Y la omega es una vocal larga, entonces la sílaba es larga. Y la última sílaba es corta, cumple todas esas 3 condiciones. Número 1, es una palabra grave, el acento va sobre la penúltima sílaba. Número 2, esa sílaba es larga. Y número 3, la última sílaba es corta, entonces ese acento es circunflejo. Y esta es la forma correcta de acentuar el verbo sose. Un acento circunflejo sobre la omega. Muy bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.